Revelado, el inquietante apoyo de un novel a genocidios siniestros y guerras ocultas en Venezuela. La noche caía pesada y silenciosa sobre el barrio marginal de Caracas. Las sombras se alargaban, y los murmullos de voces asustadas flotaban en el aire. Ana, una madre soltera de 32 años, preparaba su carrito de arepas, iluminado por luces temblorosas que apenas rompían la oscuridad. Ella sabía que cada venta la acercaba un poco más a una vida digna para su hija Valentina, de 8 años. Sin embargo, en el trasfondo, un oscuro secreto empezaba a devorar la esperanza de su comunidad. Dicen que el benefactor de la ciudad es un ángel, susurró una vecina días atrás, sin poder ocultar el miedo en su voz. Todos hablaban de él, pero nadie se atrevían a nombrarlo. Esa figura misteriosa, envuelta en elogios, también traía un halo de temor. Ana, con los pelos de la nuca erizados, sentía que el aire en su barrio se espesoraba con cada nuevo rumor sobre desapariciones. Ecos de familias que un día llenaron de risas sus hogares ahora eran simples recuerdos ahogados en la niebla. Una noche, mientras limpiaba su puesto de trabajo tras una jornada agotadora, Ana notó una mirada penetrante. Un hombre, vestido con una chaqueta oscura, se detuvo a observarla desde la distancia. Su mano se movía de forma inquietante, como si acariciara algo más que su chaqueta. El corazón de Ana se aceleró. Desvió la vista, pero su inquietud la abrazó. Jamás había sentido algo tan aterrador. Esa noche, al llegar a casa, se asomó por la ventana y la calle parecía un desierto. La vida había sido drenada, y una sombra fría se sentaba en su pecho. El día siguiente trajo consigo más rumores, pero uno de ellos capturó su atención. En la tienda de la esquina, alguien habló de un falso Nobel de la Paz, un hombre que, tras su altruismo aparente, escondía un oscuro armario lleno de genocidios y guerra. Ana no podía creerlo. La preocupación se transformó en miedo. Aquel benefactor había estado alimentando cada monstruo que la acechaba. Su corazón tamborileaba en su pecho mientras pensaba en Valentina y lo que todo eso significaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana decidió actuar, pero su valentía no fue suficiente. Cuando se acercó a las autoridades, solo recibió risas despectivas y miradas de incredulidad. Se sintió sola, como si el mundo entero hubiera girado en su contra. Decidida a proteger a su hija, se llenó de valor y comenzó a investigar. La calle se volvió un laberinto de desconfianza, donde sus vecinos, antes amigos, la observaban con recelo, como si estuviera a punto de traicionar un pacto silencioso que les unía. Una noche, a la vuelta de un callejón, se encontró con un grupo. Sus rostros, que alguna vez le parecieron cercanos, la miraban ahora con desprecio. La acusación de traición la hirió como un puñal. No podía haber un momento de duda, no podía arriesgarse a perder a Valentina. Mientras el eco de un cuchillo resonaba detrás de ella, una pregunta helada surcó su mente: ¿sería capaz de descubrir la verdad sin sacrificar lo más importante en su vida? La respuesta parecía acercarse, pero el terror se apoderaba de cada rincón de su corazón. ¿Conseguiría escapar de la pesadilla que se cernía sobre ella? La lluvia comenzó a caer pesada, convirtiendo las calles en un mar de sombras y charcos oscuros. Ana se aferró a la esperanza, corriendo hacia su casa. Cada paso resonaba como un tambor en su corazón, mientras las gotas empapaban su cabello y su ropa. La imagen de Valentina, sonriendo y ajena al horror que la rodeaba, la impulsaba a seguir adelante. Pero esa noche, la tormenta trajo consigo un crujido ausente en la atmósfera, como si la ciudad misma sostenía la respiración. Al llegar, se encontró con la puerta entreabierta. El pánico se instaló en su pecho. ¿La había dejado olvidada? Con un estremecimiento, cruzó el umbral, la penumbra la envolvió y el silencio era ensordecedor. Se asomó a la pequeña sala, el eco de sus pasos reverberando en las paredes. Valentina llamó con voz temblorosa, pero no hubo respuesta. Un escalofrío recorrió su espalda. La niña nunca estaría tan callada, nunca se quedaría sola. La imagen del hombre de la chaqueta oscura cruzó su mente como un relámpago. Ana buscó en cada rincón, girando la casa con desesperación.
La habitación estaba intacta, pero los recuerdos de risas y juegos parecían un eco lejano. En medio de su búsqueda, en la esquina de la sala, encontró una nota arrugada sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras la desenrollaba. Las palabras estaban escritas con una caligrafía serpenteante y asesina. La verdad se paga con sangre. Esa frase resonó profundamente en su mente. En un instante, comprendió que su búsqueda de respuestas no solo la había puesto en el punto de mira, sino que había arriesgado a Valentina. Guzmán, el benefactor, había tejido una red oscura que atrapaba a los inocentes. Sus susurros volvían a amplificarse en su mente, y cada conversación que había oído durante días se convertía en un cuchillo afilado cortando la fe de su comunidad. Cuando Ana se armó de valor y salió de su hogar, el aire estaba aún más espeso, pero esta vez se notaba más frío. Alcanzó el camino con pasos decididos, pero cada sombra que cruzaba su camino parecía moverse como un ser vivo. La lluvia disminuyó, pero era evidente que el silencio anticipaba algo terrible. A lo lejos, los murmullos de un grupo alarmaron sus sentidos. La calle estaba llena de gente que, aunque física, era casualmente ajena a su angustia. Se acercó lentamente, y pudo distinguir algunas caras conocidas. Sin embargo, lo que más la impactó fueron sus miradas, vacías y perdidas, como si hubieran vendido su alma al benefactor. No se atrevan a hablar de él, Ana. Ni un susurro, decía uno de ellos, con tono casi suplicante, mientras sus ojos brillaban con miedo. Pero ya era demasiado tarde. Ana no podía dejar que ese hombre siguiera alimentando el terror en sus vidas. Algo adentro de ella resurgió. Era hora de descubrir qué monstruo se escondía detrás de aquel rostro amable. Un grito desgarrador cortó el aire, resonando por el callejón. Ana se congeló. Era la voz de Valentina. Sin pensarlo, echó a correr en dirección al sonido, su corazón latiendo con fuerza. La noche se tornó espeluznante, llena de ecos que parecían burlarse de ella. De repente, una figura emergió entre la oscuridad, y Ana reconoció al hombre de la chaqueta. «Busca la verdad, madre», dijo con una voz suave pero cargada de terror. «Pero recuerda, a veces la verdad está en el lugar más oscuro de todos». El sudor frío recorrió su frente mientras se planteaba si seguir adelante o dar marcha atrás. Tantas preguntas, tantas posibilidades de horror. Estaba preparada para descubrir lo que realmente le había pasado a su hija. Y si la verdad, piezas del rompecabezas complementaban una historia que nunca se atrevió a imaginar. Ana no pudo contener más su miedo. Era el momento de enfrentar lo desconocido. Pero ¿qué la esperaba en la penumbra? La figura del hombre se desvaneció en la negrura, dejándola sola con su terror y la angustia por la ausencia de Valentina. Su respiración se tornó entrecortada. Cada bocanada de aire helado parecía clavarle un puñal en los pulmones. Se preguntó si realmente estaba preparada para lo que había decidido enfrentar. Ana avanzó, cada paso resonando en el silencio tenso, sumergiéndose más en la oscuridad al ritmo de su corazón acelerado. La lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra mojada y algo más, un hedor putrefacto que hacía que su estómago se retorciera. La casa de su vecina, hasta hace poco un hogar lleno de risas, ahora se alzaba como un refugio maligno. La puerta se abrió lentamente, y antes de que pudiera siquiera pensar en retroceder, una figura inconfundible apareció en el umbral. Era Valentina, con su cabello empapado y los ojos ensombrecidos de terror. «Mamá», gritó, y fue como si el tiempo se detuviera. En un instante, Ana se lanzó hacia ella, buscando protegerla. Pero antes de que pudieran abrazarse, un grito horrible se escuchó de nuevo, esta vez más cercano, llenando el aire de desesperación. «Valentina, detrás de ti». Ana gritó, mientras una sombra se lanzaba hacia su hija. Con un movimiento instintivo, empujó a Valentina hacia un lado y recibió la embestida. Cayó al suelo con un golpe sordo, el cuerpo de la criatura retumbó contra su costado. Era el hombre de la chaqueta, pero en su rostro había un asomo de algo más, un rictus de locura, como si hubiera cruzado al otro lado de la razón. «¿Por qué tienes que interferir?», murmuró con voz baja y ronca. «La verdad se ha convertido en un bien escaso. Aquí no tienes lugar». Ana se incorporó, luchando para atrapar la respiración, y observó a Valentina, paralizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Valentina, corre, ve a buscar ayuda», le ordenó, pero su hija no podía moverse. «¿Qué has hecho de ella?», preguntó Ana, su voz un constante hilo de furia y miedo. «¿A dónde la has llevado?». El hombre sonrió, un gesto torturado que la hizo sentir náuseas. «No soy más que un guía, una sombra que proporciona claridad en este mundo sombrío.
La verdad no solo se busca, se revela, y a veces se paga con carne y hueso. Ana apretó los puños, una ira ciega encendiéndose en su interior. Si has hecho algo a mi hija, lo pagarás. Un viento fuerte apagó la última chispa del farol cercano, y en esa penumbra, la figura del hombre se desvaneció, dejando solo la presión del silencio. El rostro de Valentina resonaba en su mente, aquella mirada que imploraba socorro. No puedo dejarte aquí, murmuró Ana, mientras el pie de la niña se movía levemente hacia atrás. Con un movimiento repentino, el hombre reapareció, ahora empujando a Ana de nuevo hacia la oscuridad. Si la quieres, ven y encuentra lo que has perdido. Fui yo quien te dijo que buscaras la verdad, pero este camino no te llevará a donde esperas. Ana sintió el desvanecerse de la realidad, como un laberinto sin salida, cada pared edificada con la esencia de su miedo. ¿Dónde está ella?, preguntó, incapaz de seguir el juego de la locura. Estoy aquí, mamá, ayúdame. La voz de Valentina resonaba, ahora detrás de otra sombra, como si hubiera muchas verdad que descubrir y perderse. Ana se irguió de nuevo, una determinación ardiente brotando en su pecho. Era tiempo de atravesar la oscuridad, desnudar las mentiras, descubrir el monstruo que había estado acechando en las sombras. Lo voy a encontrar. Te prometo, susurró, mientras avanzaba hacia la negrura, pero cuando sintió su mano agarrar algo frío y húmedo del suelo, una risa macabra resonó en la penumbra. ¿Estás lista para el precio de la verdad, Ana? El miedo la envolvió una vez más, y antes de darse cuenta de lo que sucedía, comprendió que la verdad tenía muchas caras, y la más oscura podía ser la de su propio corazón. El siguiente paso la llevaría al borde del abismo, donde el horror y el sacrificio se entrelazaban de una forma que la humanidad nunca podría permitir. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar por tu hija? Resonó una voz en su mente, y antes de que pudiera responder, todo quedó en silencio. La puerta del pasado se abre y los murmullos le prometen revelaciones que pocos han sobrevivido. ¿Lo lograría ella? Ana sintió como su corazón latía desbocado mientras las sombras a su alrededor parecían cobrar vida. La risa macabra aún resonaba en su mente, produciendo ecos de pánico. Eso no podía ser solo un juego, su hija estaba aquí, atrapada entre un entramado de secretos y locura. Luchó contra el impulso de caer en la desesperación, aferrándose a la única verdad que podía sostener: Valentina estaba cerca. ¿Dónde estás, Valentina?, murmuró, su voz atronando en la oscuridad. Las paredes parecían susurrar, como si el lugar mismo respondiera a su angustia. A medida que se movía, el aire se hacía más pesado, como si las sombras trataran de envolverla, arrastrándola hacia un abismo. Un murmullo distante captó su atención. Era la voz de su hija, débil pero clara, como si Valentina intentara guiarla. Sigue, mamá, ven. La voz se desvanecía entre susurros ininteligibles, pero la determinación de Ana creció. Comenzó a avanzar hacia el sonido, sus pasos resonando en un eco sin respuestas. La visión se oscureció, y de repente, un destello de luz apareció, revelando un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta que la rodeaba. Sin embargo, a medida que se acercaba, la luz se tornó en una ilusión cruel. Lo que había supuesto ser un camino de redención se convirtió en una proyección de sus peores miedos. A su alrededor, rostros conocidos emergieron de las sombras, sus antiguos vecinos, amigos de toda la vida, pero en sus ojos había un vacío aterrador. La culpa se le anudó en la garganta. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Ana, sintiendo que la angustia la oprimía aún más. Las caras sonrieron con una mezclada de tristeza y odio. No puedes escapar de lo que hiciste, Ana. La verdad siempre encuentra la manera de manifestarse, resonó una voz profunda, la misma que había escuchado antes. No. No hice nada malo, gritó, su voz titilante. Pero mientras las figuras se acercaban, la niebla oscura comenzó a envolverla de nuevo, mezclando recuerdos con sus peores temores. Esta no era una verdad que podía controlar. El hombre de la chaqueta apareció de nuevo, como un espectro en la penumbra. ¿Veis, Ana? El pasado nunca deja de perseguirte. Hay verdades que preferirías olvidar, pero aquí se revelan. Aquí, la revelación tiene un precio. Ana, llena de furia y dolor, replicó: ¿qué quieres de mí? Digámoslo de una vez. Dime cómo puedo salvar a mi hija. La desesperación emanaba de cada palabra, mientras su cuerpo temblaba con miedo y fatiga. Cada instante que pasaba estaba en juego su vida y la de Valentina. El hombre dio un paso hacia ella, su rostro medio cubierto por la sombra, y dijo: para hallar a Valentina,
primero debes confrontar a aquellos que llevas dentro, los monstruos que tejieron tu pasado. Ana sintió como si el mundo se desvaneciera bajo sus pies, un abismo de dolor se abría ante ella, la oscuridad comenzó a disolverse, revelando un espejo gigantesco frente a ella. Mírate bien. Lo que ves en el reflejo no siempre es lo que parece. Ana se acercó al espejo, su reflejo distorsionado por una llama furiosa. Pero no podía ser solo ella. Algo en su interior sabía que había más. Más secretos, más verdades ocultas. Entonces, la voz de Valentina resonó de nuevo con eco desgarrador. Mamá, por favor. Ayúdame. Voy a encontrarte, lo prometo, musitó Ana, mientras un sudor frío recorría su frente. Pero el espejo brillaba con una luz opaca, y aquellas figuras familiares, una vez amadas, comenzaron a reír, sus risas llenando el aire, mientras la oscuridad se hacía más densa, amenazante sin más remedio, se adentró hacia el espejo, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. La luz brillante se volvió cada vez más intensa, envolviéndola en un abrazo muerto. Pero, mientras el mundo se oscurecía, la pregunta ardía en su mente: ¿qué precio tendría que pagar por recuperar a Valentina? La oscuridad la tragó, y la figura de Valentina fluyó en sus pensamientos como una visión entrecortada. No puedo dejar que se pierda. Sin embargo, mientras avanzaba hacia lo desconocido, la risa se convertiría en un eco permanente, cada paso resonando hacia su falso destino. ¿Cuántas verdades podría desenterrar? ¿A qué monstruo se vería obligada a enfrentar para salvar a su hija? Los muros del tiempo se estaban agrietando, revelando verdades inconfesables. La revelación se acercaba, pero el costo sería alto. ¿Realmente estaba dispuesta a pagar el precio oloroso a muerte y dolor que se avecinaba en su camino desolador? Ana cerró los ojos, sintiendo como el frío se apoderaba de su cuerpo. La presión del espejo parecía aplastarla, un peso implacable que absorbía toda esperanza. La voz de Valentina seguía resonando en su mente, pero ahora sonaba más distante, como un eco en el vasto vacío que la rodeaba. Su corazón latía con fuerza, consciente de que debía avanzar, aunque el terror se hubiera instalado en su pecho. Al abrir los ojos, se encontró en una habitación oscura, diferente a la del espejo. Era como un laberinto de recuerdos en descomposición. Las paredes, cubiertas de fotografías amarillentas, mostraban momentos cristalizados de alegría que pronto se transformaban en escenas oscuras. Ana sintió que cada mirada de aquellos rostros familiares la acusaba, como si la condenaran por un pasado que había tratado de enterrar. «Este es el precio», susurró, desesperada. Tanta culpa acumulada. El hombre de la chaqueta había desaparecido, pero la atmósfera aún parecía impregnada de su presencia. Ana se acercó a una de las fotos, en la que aparecía Valentina, pequeña y sonriente. Su rostro era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que aún podía perder. La diversión y la inocencia de su hija contrastaban con las sombras que ahora parecían respirar en la habitación. Un ruido sordo interrumpió su reflexión. Una puerta se abrió lentamente hacia un pasillo oscuro. Ana sintió que la curiosidad luchaba contra el miedo. La voz de su hija, más tenue que antes, la impulsaba: «Mamá, ven». Con cada paso que daba hacia el pasillo, la oscuridad crecía, alimentándose de sus temores. Avanzó titubeante, con el corazón palpitante en su pecho. El aire se volvió denso, pesado, como si cada inhalación la acercara a la locura. Las paredes parecían vibrar con el murmullo de las voces olvidadas que ahora se transformaban en lamentos. «Siempre estaremos aquí», resonaron los ecos. Ana se detuvo, su mente luchando contra la idea de que no podía escapar de esos susurros. Sabía que todos los silencios tenían que ser enfrentados, y ella no podía permitir que el pasado la atrapara de nuevo. A medida que se adentraba más en el pasillo, el ambiente cambió abruptamente. Las sombras comenzaron a partirse, revelando habitaciones que parecían reproducir escenas de su vida. Una de ellas era su hogar de la infancia, donde se sentía segura. La cálida luz del sol se reflejaba en las paredes. Pero en el momento que dio un paso al interior, las risas de los niños se convirtieron en gritos. «Ana». Una figura familiar apareció, un hermano que había creído perder. La angustia llenó su pecho nuevamente. «¿Por qué regresaste? Sabes que no hay salida». La desesperación en su voz provocó que la habitación girara, y los gritos se convertían en súplicas. «No puedo». «Valentina me necesita», gritó Ana, mientras el espacio a su alrededor comenzaba a desmoronarse,
partículas de su cordura cayendo al suelo como polvo. La figura de su hermano se desvaneció, y Ana pudo ver una puerta al final del pasillo. Un brillo intenso la atrajo hacia ella. Anhelaba que tras esa puerta estuviera la respuesta, la forma de recuperar a su hija y la verdad que había condenado su vida. Al acercarse, el murmullo se tornó más fuerte, como un viento gélido, y una mano helada emergió del umbral. Ana sintió que su corazón se detenía. Lo que hay detrás de esta puerta no es solo la verdad sobre Valentina. Es tu verdad. ¿Estás lista para enfrentarla?, susurró la voz, haciéndose eco en sus pensamientos. Ana se detuvo en seco, sintió el sudor frío resbalando por su espalda. Lo que había detrás nunca lo había querido confrontar. Pero el horror de perder a Valentina era aún más grande. Con un último aliento, tomó la manija, su mente gritando que no había vuelta atrás. Al abrir la puerta, lo que vio fue un reflejo de su peor pesadilla. Una multitud de rostros, todos conocidos, se giraron hacia ella con ojos vacíos. En el centro, Valentina, atrapada entre ellos, la miró directamente, sus ojos implorantes. «Mamá», exclamó su hija, mientras un grito agudo la atravesaba. Ana comprendió que no podía esconderse más. La confrontación que había luchado por evitar estaba a punto de comenzar, y el precio de la verdad comenzaba a cobrar factura. ¿Qué monstruos despertaría al enfrentar este nuevo horror? ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo por su hija? En ese instante, Ana no solo luchaba por la vida de Valentina, luchaba por su propia redención. ¿Pero cuánto costará realmente esa verdad? Ana sintió que el aire se cortaba a su alrededor. La multitud de rostros, distorsionados y sin vida, la observaba con una mezcla de expectación y desprecio. Cada par de ojos vacíos hacían eco de su propia culpa y de los secretos que había intentado mantener ocultos. Valentina estaba allí, entre ellos, su expresión de angustia desgarrando el corazón de su madre. «Mamá, ayúdame», gritó Valentina, sus palabras resonando con una claridad que hacía eco en el abismo. Ana dio un paso hacia adelante, pero algo la detuvo. Una figura sombría emergió de entre la multitud. Era un rostro conocido, pero horripilante, como un reflejo roto de alguien que una vez había amado, su hermano. «¿Por qué has vuelto, Ana?», su voz sonaba como un murmullo del más allá, cargada de reproche. «Estamos atrapados aquí por tu culpa». Cada palabra parecía traspasar su piel, dejándole una marca de frío intenso. Ana retrocedió, el miedo congelándola en el lugar. «No sé cómo llegar hasta ella», gritó, sintiendo la desesperación colapsar su ser. «Necesito salvarla». La multitud comenzó a murmurar, susurros mezcla de risas y llantos. Las sombras alrededor de Ana se agitaron, aumentando una presión opresiva. Las fotos de la habitación oscura comenzaron a deslizarse en su mente, representando las decisiones que había tomado, los errores que había cometido. Cada imagen era un clavo en su ataúd emocional. «Eres la única que puede romper esta tormenta», dijo Valentina, su voz ahora más suave, pero todavía llena de miedo. «Tienes que enfrentarlos». Ana sintió un tirón en su pecho. ¿Qué significaba eso? Estaba rodeada por los rostros de quienes habían sido importantes en su vida y ahora eran sus carceleros. Sabía que la clave para romper este ciclo estaba en el núcleo de su propia historia, pero enfrentar eso la aterrorizaba. No podía mirar a Valentina a los ojos, no podía soportar el dolor reflejado en su pequeña cara. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró. «Lucha», estalló su hermano, su voz cada vez más intensa. «Cada elección que tomaste, cada vez que te diste la vuelta. Hay que enfrentarlo, Ana. Solo así puedes liberarnos». Con cada palabra, las sombras parecieron cobrar vida. Una risa sibilante recorrió la sala, risas que convertían el miedo en un aguijón punzante. Ana cerró los ojos, respirando hondo. Sabía que debía enfrentar su demonio. Avanzó hacia el grupo, el sudor frío resbalaba por su frente, sintiéndose más cerca de Valentina. Las sombras se agitaron y comenzaron a alzarse, presionando contra su cuerpo. Susurraban secretos de traición, abandonos y promesas rotas. Cada lamento atizaba la llama de su miedo, pero en su pecho crecía una chispa de determinación. «Quiero liberar a mi hija», gritó, sintiendo que el pesimismo se convertía en rabia. «No voy a ser víctima de mis propios miedos». Nunca más. La multitud se detuvo, y un silencio inquietante cayó. Valentina sonrió, pero su rostro seguía enmarcado por la tragedia. «Mamá»,
murmuró con esperanza. Entonces, comprendió que el camino a la verdad podía ser aterrador, pero era el único que la llevaría a su hija. Con cada paso, el aire frío se sentía menos pesado, la multitud comenzaba a desvanecerse. Pero aún quedaba un último rostro, el más familiar, el que le había prometido protección y que ahora era el mayor de sus miedos, su propio reflejo. «Eres tú la que me detiene», se dio cuenta, apuntando hacia la figura que emergía del fondo. «¿No puedes vencerme esta vez?». La figura se reía, recorriendo las caderas de la oscuridad, su propia voz resonando desde adentro. «¿Tú crees que puedes escapar de mí? Soy la sombra de cada decisión mal hecha». Ana sintió que el aire se volvía denso otra vez. Este era el verdadero monstruo que había estado evitando. Solo en el enfrentamiento está la verdadera libertad, pensó, mientras avanzaba. «No voy a dejarte ganar», gritó, y el pasillo se iluminó por un destello de furia, todo se oscureció repentinamente, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un grito ensordecedor invadió el aire mientras la sombra parecía abalanzarse sobre ella. Sería finalmente capaz de vencer a su propio reflejo, y en ese instante de incertidumbre, Ana comprendió que había más en juego que solo salvar a Valentina. Lo que realmente buscaba era liberarse de la trampa de su vida. Pero, en la penumbra, ¿qué precio tendría que pagar para encontrar la luz? ¿Cómo enfrentaría sus propios demonios? La respuesta se desvanecía, llevándola hacia un abismo aún más oscuro. Fue entonces cuando, de las sombras que se arremolinaban, una nueva figura apareció, sonriendo con maldad, su rostro completamente desfigurado por la risa. «Bienvenida al verdadero juego, Ana. Este es solo el comienzo». La oscuridad se tragó a Ana como una cortina de terciopelo denso. Cayó al abismo, con el rostro ensombrecido por el terror. Sentía que 1000 manos heladas la sostenían, atrapándola en una trampa que crecía más y más estrecha. El eco de la risa grotesca retumbaba en su mente, una melodía macabra que incapacitaba su voluntad. Iba a caer, iba a perderlo todo. Ese pensamiento se repetía, martilleando en su cabeza, mientras el aire se convertía en un veneno espeso. Pero en el fondo, en el rincón más oscuro de su ser, una luz tenue empezaba a brillar. Era la luz de su amor por Valentina, esa pequeña que aún necesitaba de su madre. Ana no estaba dispuesta a abandonar la lucha. El gris de la penumbra empezó a desvanecerse frente a su determinación. Las risas se convirtieron en murmullos, un coro de voces conocidas que susurraban su nombre, instándola a seguir adelante. «Tienes que decidir, Ana», resonó una voz entre el grupo, su hermano, con una mezcla de apoyo y advertencia. «El pasado está aquí, pero el futuro depende de lo que hagas ahora». Ana sintió que las paredes del abismo comenzaban a cerrarse. La sombra que la amenazaba avanzaba, su figura desfigurada y retorcida parecía intentar tragarse su esencia. «¿Qué sacrificio harás por salvar a los que amas?», preguntó la figura, su voz como un eco de sus propios temores. «No perderé a Valentina otra vez», gritó Ana, su propio grito resonando con una fuerza renovada. Sintió que la chispa de decisión brotaba en su interior, poderosa, ardiente. La oscuridad tembló ante su grito, como si esas palabras pudieran desgarrar las cadenas que la mantenían cautiva. Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, pero la figura oscura ante ella crecía. «No puedes deshacer lo que has hecho», susurró la sombra. «Olvidaste tu verdad. Cada error te define, cada paso en falso te atrapa. ¿Cómo puedes enfrentar lo que escondes incluso de ti misma?». Ana recordó cada momento, cada elección que había hecho y que ahora le pesaba como un fardo. Pero en vez de ceder al pánico, se sintió liviana. «No soy mis errores», murmuró, su voz ahora tranquila, «soy todo lo que elijo ser». Con cada palabra, las imágenes de su pasado desvanecían tétricamente, como si fueran gráficos en una pantalla que se apagaban uno a uno. Con determinación, extendió las manos hacia la sombra, desafiando a la figura retorcida. «Si hay algo que debo borrar, que se borre. Pero me llevaré conmigo el amor y la fuerza de quienes realmente importan». Un viento fuerte sopló, haciendo que la oscuridad se agite como un mar embravecido. La sombra lanzó un grito, ahora transformado en rabia y desesperación. Ana sintió la presión disminuir, el aire alrededor de ella se hacía más ligero. Entonces, un dolor intenso atravesó su pecho, como si un puñal le perforara el alma, un sacrificio que no había previsto. «¿Qué has hecho?», gritó la sombra, su tono amenazante quebrándose. «No voy a dejar que me destruyas», respondió Ana, sintiendo sus fuerzas renacer en ese dolor. En ese instante,
comprendió el precio de la libertad. La sombra, ahora imponente, tambaleó ante su resolución, pero en medio de su liberación, las risas volvieron a resonar con una intensidad escalofriante. «Eres tan ingenua, Ana», se burló una voz que no reconoció al principio. «Esto es solo el principio. La verdadera batalla no ha hecho más que comenzar». Ana retrocedió, mirando hacia la luz borrosa que se alzaba en la distancia, un destello de esperanza que la llamaba. Sin embargo, supo que el camino estaba lleno de acechanzas, y que el verdadero horror podía retroceder en la oscuridad esperando el momento justo para atacar. Entonces, el mundo se iluminó bruscamente y se encontró en un nuevo escenario, un laberinto inquietante rodeado por sus propios miedos. Ana sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. «¿Dónde estoy?», pensó, asustada de comprobar que la lucha apenas comenzaba, y antes de que pudiera procesar la situación, una figura familiar apareció entre las sombras, sonriendo con una malicia inconfundible. «Te estaba esperando, Ana. ¿Listas para más sorpresas?». Ana se quedó paralizada, la respiración entrecortada mientras el rostro de su hermano Lucas se dibujaba con claridad en aquel laberinto confuso. Su risa sarcástica reverberaba como un eco que se negaba a disiparse. «¿Te sorprende verme aquí? Siempre supe que no podrías escapar de lo que llevas dentro», dijo, avanzando con pasos seguros, como si la penumbra lo protegiera. «No. No puede ser. Te perdí», balbuceó Ana, un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Recordaba aquel día, la tragedia que había roto su vida en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible que él estuviera ahí, tan real y al mismo tiempo tan irreal? Lucas se acercó, pero no era su hermano el que conocía. Sus ojos, antes llenos de cariño, ahora ardían de una oscuridad desconocida. «Mis errores te persiguen, Ana. Y has venido aquí a confrontarlos. Esto es solo una prueba, un paso más hacia la revelación de tu verdad». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. La luz que había soñado parecía ahora tan lejana, como una estrella que se apaga en el horizonte. «¿Por qué no me dejaste en paz?». «Ya sufro bastante», gritó, cuestionando su propia fortaleza. «Oh, querida hermana», se rió Lucas, la burla en su voz resonando como un tambor de guerra. «No has sufrido lo suficiente. Cada rincón de este laberinto es un reflejo de tus decisiones. Mira a tu alrededor, ¿ves a los que dejaste atrás? Ellos están aquí, esperando que te des la vuelta». Ana se volvió, el terror invadiendo cada fibra de su ser. Las sombras se agitaron, dando vida a rostros que habían tomado forma a partir de sus recuerdos más oscuros. Valentina, su pequeña, reflejada en la penumbra con ojos llorosos, como si buscara a su madre. Otros rostros emergieron, figuras perdidas que había arrastrado consigo, y el vacío que la abrazaba se tornaba en una presión inaguantable. «Todo lo que amabas, lo puedes perder», siguió su hermano. «Cada decisión que tomaste es un hilo que ata tu destino al mío. Y ahora estás atrapada aquí, en este juego que no puedes ganar». A medida que las palabras de Lucas atravesaban su mente, Ana sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor. «No, no puedo dejar que esto me consuma», murmuró, intentando recordar la luz, ese resplandor de amor por Valentina que había luchado por preservar. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Ana?», rió su hermano, oscureciendo más el ambiente. «Eres tú la que debe probar su valor. ¿Estás lista para enfrentar tus decisiones?». Ana sintió que su corazón latía con más fuerza, el sudor frío resbalaba por su frente. ¿Qué debía hacer? Culpas, miedos, dolores, todo se arremolinaba en su mente. Pero había algo más profundo que estas revelaciones oscuras. Había amor, e incluso en el caos podía sentirlo resonar. «No la perderé, no a Valentina», gritó, su voz alta y clara a pesar de las sombras que la rodeaban. La figura de Lucas tembló, como si el poder de su determinación le afectara. «Pero ya la perdiste una vez». «Esa fue una decisión equivocada», replicó Ana, sintiendo como la oscuridad comenzaba a despejarse. «Y ahora estoy dispuesta a luchar. No necesito que me arrastres a este horror». Las risas de su hermano se retorcieron en una mueca malévola, resonando por todo el laberinto. «Tu valentía es admirable, pero aquí, el verdadero horror apenas comienza». «¿Listas para la siguiente prueba, hermana?». Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las paredes del laberinto comenzaron a cerrarse, oprimiéndola, como si la oscuridad misma tuviera vida. En ese momento, comprendió que su lucha no solo era contra el remordimiento, sino contra un destino que parecía inevitable.
Prepárate, Ana. La sombra de Lucas se desvanecía, pero su risa grotesca seguía en el aire, como un eco que nunca se detendría, y antes de que pudiera salir corriendo, la oscuridad se transformó en una imagen distorsionada de sí misma, reflejando sus miedos más profundos. El tiempo se acaba, resonó la voz oscura, prepárate para enfrentar lo que hay dentro de ti. Ana cerró los ojos, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía, atrapada entre su determinación y el abismo que la amenazaba. Entonces, un grito desgarrador atravesó el aire. Fue la voz de Valentina, llamándola desde algún lugar indeterminado, atrapada también en las sombras. «Mamá. Ayúdame». El laberinto resonó con su llamado, y Ana supo que debía actuar. ¿Podría salvar a su hija antes de que la oscuridad la consumiera a ella también? Ana abrió los ojos y se encontró en un nuevo pasillo del laberinto. Las paredes eran más oscuras, y el aire cargaba un peso que parecía aplastarle el pecho. La voz de Valentina seguía resonando en su mente, cada eco más desesperado que el anterior. «Mamá, por favor». La súplica era una aguja afilada que le atravesaba el corazón, incitándola a moverse, a actuar con un esfuerzo. Se obligó a caminar hacia el sonido, sus pasos resonando en el silencio pesado que envolvía el laberinto. En su mente, la imagen de Valentina la guiaba como una luz en la oscuridad. Cada paso la acercaba a su hija, pero también la adentraba más en el engranaje del horror. De repente, el pasillo se iluminó con una luz tenue que parecía emanar de un altar improvisado frente a ella. En el centro, una figura se alzaba, era una imagen de Valentina, pero distorsionada, con los ojos llenos de desesperación y sombras que le bailaban alrededor. Ana sintió que el corazón se le encogía al ver a su hija atrapada en una cristalina cárcel de terror. «Mamá, ayúdame», volvió a implorar la imagen, sus labios temblando de miedo. El terror de Ana se tornó en rabia, una fuerza que vibraba dentro de ella como un volcán a punto de estallar. Se acercó, pero cada paso parecía hacer que la prisión se reforzara. «Déjala ir», gritó Ana, sintiendo como la desesperación se transformaba en una cólera ardiente. La figura se retorció, y las sombras comenzaron a distorsionarse, creando risas burlonas que resonaban alrededor de Ana. «No puedes salvarla, Ana. Ella es parte de ti, y tú eres parte de este horror». La voz de Lucas emergió de las sombras, cada palabra cargada de un deleite cruel. Ana apretó los dientes, luchando contra la angustia que palpitaba en su interior. «No voy a dejar que me atrapes de nuevo». «Tienes que soltarla», afirmó, con más determinación que miedo. Las risas se intensificaron y el reflejo de Valentina se desvaneció, llevándose consigo la luz que había proyectado. Las paredes del laberinto comenzaron a reconfigurarse, girando en torno a ella, mezclando pasillos y habitaciones, creando un laberinto aún más complicado. Ana sintió que su mente se desbordaba ante la confusión, la desesperación casi la llevó al abismo. «Esto no es solo un laberinto físico», dijo Lucas desde la oscuridad, acercándose lentamente. «Es el reflejo de tus miedos, tus decisiones. Cada vez que crees que estás más cerca de ella, te alejas más. Siempre te has negado a verte a ti misma». Ana parpadeó, sintiendo que la presión aumentaba en su pecho. «No voy a rendirme. Puedo enfrentar mi dolor, puedo enfrentarme a ti», contestó, aunque su determinación comenzó a flaquear al ver que las sombras se multiplicaban, rodeándola. «Pero, ¿a qué costo, Ana? ¿Cuál es el verdadero precio de la salvación?», respondió Lucas, burlándose. «¿Estás dispuesta a perder lo que te queda para salvar lo que ya no existe?». Las sombras se arremolinaron, cernándose sobre ella como un velo oscuro. La verdad de sus palabras resonaba en lo profundo de su ser. Estaba dispuesta a dejarlo todo de nuevo, como lo había hecho una vez antes. La presencia de Valentina, esa estela de luz que había querido preservar, ahora parecía desvanecerse de nuevo en el olvido. Ana miró a su alrededor y vio los rostros perdidos de aquellos a quienes había amado y había perdido. Todos estaban ahí, mirándola, y cada mirada era un peso que la empujaba hacia el suelo. Gritos ahogados, llantos olvidados, ecos de traiciones pasadas. La negrura del laberinto sabía alimentarse de su dolor. «No», gritó, envalentonándose. «No más, esto termina aquí». Con cada palabra, una chispa de luz comenzaba a germinar en su interior, luchando contra las sombras. Pero las risas no cesaban, cada vez más fuertes y penetrantes, como cuchillos afilados que buscaban su corazón. «El verdadero horror apenas empieza, Ana. Si quieres salvarla, prepárate para enfrentar lo que te espera al final del laberinto»,
porque lo que encontrarás ahí no será nada de lo que esperabas. Ana sintió que la oscuridad crecía más densa, le pesaba en los hombros mientras el laberinto giraba a su alrededor. Tenía que encontrar a Valentina. Pero, aunque la luz comenzaba a florecer dentro de ella, una pregunta retumbaba en su corazón. ¿Podía enfrentarse a la verdad que guardaba y aún así salvar a su hija? Dio un paso hacia adelante, pero el laberinto se estremeció, y un nuevo rugido de sombras la tomó por sorpresa. «Vas a necesitar más que coraje para seguir adelante», murmuró una voz conocida, un susurro oscuro que la hizo detenerse en seco. Entonces, una risa conocida estalló en la negrura, y Ana comprendió que su verdadero enemigo apenas comenzaba a revelarse. Ana sentía que el aire se enrarecía mientras enfrentaba el oscuro laberinto que había creado su propia mente. Los ecos de risas burlonas y susurros amenazantes la rodeaban, instándola a rendirse. Pero en su pecho, una chispa de determinación ardía con la fuerza del amor por Valentina. Tenía que encontrarla, cada paso que daba resonaba como un tambor en su corazón. Las sombras eran más que ilusiones, eran recuerdos dolorosos que le susurraban a la cara, acusándola de haber fallado. Pero ahora, no podía ceder ante ellos. Las risas se tornaron gritos, pero ella no se detuvo. Valentina la necesitaba, y no iba a fallar. La oscuridad comenzó a despejarse a medida que se concentraba en la voz de su hija. «Mamá», resonó en su mente como un canto. Ana siguió avanzando, ignorando el dolor que reverberaba en su alma. Entendió que tenía que enfrentar el pasado. Cada decisión que había tomado, cada sacrificio, la había llevado hasta aquí. Era el momento de confrontar a sus demonios. Finalmente, se encontró ante una puerta antigua, desgastada por el tiempo. Sabía que al cruzarla enfrentaría la verdad que había estado evitando. Con puño firme, abrió la puerta y se encontró en una habitación iluminada por una luz brillante, limpiando la negrura de aquel laberinto. En el centro, Valentina estaba allí, atrapada en una burbuja de cristal. Sus ojos eran dos faros de desesperación. «Mamá, ayúdame», gritó Valentina, sus lágrimas llenas de miedo. Ana sintió que su corazón se rompía en mil pedazos, pero no se dejaría vencer. Se acercó al cristal. «Voy a sacarte de aquí, cariño», prometió, mientras sus manos buscan una salida. Pero las sombras comenzaron a moverse más cerca. «No puedes salvarla», insistieron refiriéndose a la figura oscura que había de tener el rostro de Lucas. «Cada acción tiene consecuencias, y lo que has perdido es irreparable». Ana sintió que el dolor la atravesaba de nuevo, pero sus recuerdos de Valentina, sus sonrisas, sus abrazos, todo lo que había luchado por mantener a salvo, comprendió que ese pasado, aunque doloroso, no definía quién era. «No, esas son mis decisiones, no mi destino», respondió firme. Mientras quitaba el velo del dolor que la cubría, la figura de Lucas dejó de sonreír, su mirada fue reemplazada por una mezcla de rabia y sorpresa. «¿Qué te atreves a decir? ¿Acaso crees que puedes superar este horror?» Las sombras se encogieron, como si la voz de su hermano tuviera el poder de apretar el tiempo y el espacio, pero Ana estaba decidida, con determinación, se acercó al cristal, tocando la superficie fría. «Aún con el dolor, estoy aquí. Aún con cada elección errónea. Te sacaré de aquí, Valentina». Con cada palabra, el brillo a su alrededor comenzó a crecer, el cristal temblaba ante su voluntad. De repente, una explosión de luz emergió de sus manos, el cristal estalló y Valentina cayó en los brazos de Ana. «Mamá», gritó la niña, aferrándose a su pecho. La felicidad imperaba en la sala, pero la oscuridad no se había ido por completo. Las sombras parecían retorcerse, pero Ana ahora tenía un poder que antes desconocía. «El amor es lo que nos une», proclamó, resaltando cómo Valentina la miraba con confianza. Era el amor por su hija lo que le había dado fuerza. «Y no importa cuánto dolor haya enfrentado, estoy aquí para luchar, no solo por ella, sino también por mí». Las sombras comenzaron a desvanecerse, incapaces de soportar la luz que emanaba de su conexión. «No se puede romper esta unión», decía, sintiendo cómo el miedo se desvanecía. La figura de Lucas se desmoronó, y su risa se convirtió en un eco distante. Ana tomó la mano de Valentina y juntas corrieron hacia la salida del laberinto. «Sigue corriendo, cariño. Nunca más miraré atrás». Sintió el aire fresco de la libertad, abrazando a su hija al salir de la oscuridad. La luz del día la recibió con calidez, mientras se alejaban del horror. Con el corazón latiendo fuerte, Ana miró a Valentina, su sonrisa iluminaba el mundo. «Aquí estamos, amor. ¿Juntas?».
Sabía que el camino sería complicado, pero el amor les había dado el poder para enfrentar el futuro, y eso era suficiente. Ana no volvió a mirar atrás. Se dio cuenta de que cada paso había sido un sacrificio, pero el precio más alto ya había sido pagado. Mis demonios fueron enfrentados, y ahora al fin, la luz del amor y la verdad brillaban más que cualquier sombra. La vida continuaría, con sus imperfecciones. Pero esta vez, Ana estaba dispuesta a pelear. El tiempo no borraría las cicatrices, pero le dio algo más valioso, una segunda oportunidad. La esperanza se renació donde antes había vacío, y un nuevo día se alzaba ante ellas, lleno de posibilidades. Necesitas suscribirte ahora mismo para que no te pierdas más historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y ayuda a alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El momento de mostrar tu apoyo es ahora.